Buenos días, que la bendición del Señor sea sobre su vida. Damos alabanza, gracias al Señor porque nos permite encontrarnos esta mañana acá. Como cada primer día de semana, nuestra razón es reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, que necesitamos la ayuda de Dios. Que entendemos que Él nos hizo para Él, que Él nos creó con un propósito para Él, que nuestra vida necesita de la luz que Él da, de la dirección, de la guianza que solamente Él puede dar. Vivimos en un mundo que está vuelto un caos y solamente la palabra de Dios tiene las respuestas que nosotros necesitamos para poder vivir con propósito en esta tierra. Quiero pedirle que me acompañen en una palabra de oración antes de comenzar con el mensaje de esta mañana. Sean bienvenidas aquellas personas que nos están visitando, quizás por primera, segunda vez. Me alegra en lo personal que usted se encuentre acá y me alegro también por ustedes, hermanos, que de continuo nos estamos viendo en este lugar. Señor, te damos gracias por tu bondad que se renueva cada día. Te damos gracias por la vida que nos das, Señor, por la posibilidad, el hacer posible que nos encontremos en este lugar. Nos reconocemos como delante de tu presencia y pedimos que el propósito tuyo, ese buen propósito tuyo, se lleve a realización, se cumpla, Señor, en nosotros. El propósito por el cual nos encontramos en esta mañana tenga lugar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia. Danos un oído, Señor, abierto y dispuesto para escuchar tus palabras, para entender lo que tú quieres comunicarnos. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, y en ese nombre te damos las gracias. Amén. Hemos estado considerando las semanas anteriores el mensaje de las 7 cartas. Siete cartas que envió el Señor Jesucristo a las 7 iglesias que estaban en Asia y que entendemos es el mensaje que el Señor envía a su iglesia en todas las generaciones. Hay allí presente declaraciones que tienen que ver con nuestra vida, a pesar de todas las distancias de tiempo, de entorno, hay palabras allí que tienen que ver con nosotros hoy día. Hoy estaremos considerando la tercera carta y el pasaje está en Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Si usted trajo su Biblia, ubique ese pasaje y téngalo allí delante de sus ojos. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Es el mensaje que el Señor dirige a la iglesia de Pérgamo. Cada una de estas iglesias estaba en una localización específica, geográfica, allí en Asia, y esta iglesia estaba en Pérgamo. Vamos a considerar brevemente algunas informaciones, algunas características de este sitio, ¿no? Pérgamo era una ciudad en aquel entonces relativamente grande y bastante importante. Vamos a ver algunas imágenes allí, ¿no? Es una pintura, representa un poco el aspecto que tendría la ciudad de Pérgamo. Una ciudad establecida sobre una montaña, construida como en 3 niveles. A medida que la geografía se desarrollaba, allí estaban como en 3 plantas sucesivas la ciudad de Pérgamo. Sumamente elaborada, arquitectónicamente hablando, artísticamente hablando, una obra
para ese entonces sin igual de ingeniería, fueron proyectando y adaptando la ciudad a la geografía del lugar, integraron la construcción con las características geográficas de la montaña. Pérgamo estaba por otro lado como a unos 30 kilómetros del mar. Entonces, en esa altura, 300 metros de altura y como a 30 kilómetros del mar, dominaba toda la parte norte, digamos, de allí del mar Egeo. Pérgamo está hoy en día es lo que corresponde a Turquía. Entonces, en aquel entonces no era Turquía, no eran los turcos, la ciudad se llamaba Pérgamo. Estamos hablando unos 3 siglos antes del Señor Jesucristo, y que la ciudad tendría esta apariencia unos 200 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Muchas cosas la hicieron famosa. Algunos de sus reyes eran amantes del arte, de la cultura de los griegos. Algunos de ellos comenzaron y dieron lugar a lo que sería una biblioteca sumamente famosa, la Biblioteca de Pérgamo. Había una biblioteca que era la Biblioteca de Alejandría, la biblioteca más importante, más grande de todo el mundo. Bueno, a la Biblioteca de Alejandría le seguía en importancia la Biblioteca de Pérgamo, con cerca en aquel entonces de 200.000 libros. Y como había cierta rivalidad entre Alejandría, y al ver cómo la Biblioteca de Pérgamo se hacía cada vez más famosa, los que administraban el asunto de las copias de los libros, los materiales, comenzaron a cerrarle las puertas a Pérgamo para que no tuviese tantos libros en esa biblioteca, para que no copiase tantos materiales, para que no acumulase tantos materiales. Y los de Pérgamo comenzaron a pensar el asunto, y entonces comenzaron a preparar pieles de animales para escribir las copias de los libros sobre esas pieles de los animales. Y un tratamiento, y resultó que ese material era más duradero, era más conveniente de manejar que los otros materiales que procedían de los árboles, de otro tipo de... Y a esos materiales, a ese material que en Pérgamo se comenzó a preparar y que se volvió una industria floreciente, que para comerciar con ese material se les llamó pergaminos. La palabra perdura hasta hoy. Entonces, el hecho de que esos libros se escribiesen sobre ese material se llamó pergamino, porque era de Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, en honor heredó el nombre que trasciende hasta hoy. La ciudad se hizo famosa con su biblioteca. Los romanos fueron conquistando todo el mundo conocido, también conquistaron Pérgamo. Hicieron de Pérgamo la capital de toda esa parte de Asia. Ese Pérgamo era el enclave donde Roma dominaba todo ese espacio en Asia. En el año 200, estamos hablando del año 241 antes de Cristo. Allí dominaban, controlaban el tráfico y el paso por el mar Egeo. Esto que está allí lo desenterraron en Pérgamo por partes y se lo llevaron a Alemania. Eso es natural. Eso estaba en Pérgamo, esa construcción estaba en Pérgamo. Está actualmente en Alemania, en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Arqueólogos con mucho cuidado, llevando las piezas, armándola como un Lego, toda una estructura impresionante. Allí podremos ver esas columnas
Y para que tengamos cierta idea del tamaño de esas construcciones, pueden mirar al lado cómo se ven las personas a los pies de esas columnas que estaban allí. Edificios de uno de los templos tenía, no sé si eran 70 metros solo el altar, 70 metros de largo, y construcciones monumentales. Impresionantes monumentos arquitectónicos y religiosos estaban en Pérgamo, pero dedicados a Zeus, dedicados a la diosa de la guerra, Atenea. En Pérgamo se construyó el primer templo que se dedicó a un emperador romano. El primer templo que se habría de edificar en el mundo para adorar a un emperador romano se edificó en Pérgamo. Y luego entonces se construyeron otros templos más en honor a algunos otros emperadores romanos. Era una urbe definitivamente, diríamos, de avanzada. Pero de avanzada también en la idolatría, de avanzada también en el oscurantismo, de avanzada también en aquellas cosas que iban en contra de lo que Dios había establecido. En Pérgamo se levantó una escuela de medicina, y entonces el símbolo de la escuela de la medicina, usted sabe, hasta hoy perdura, la serpiente. Y entonces se hizo un templo también al dios de la medicina para ellos, Esculapio, y allí estaba el templo para él. En Pérgamo trabajó y ejerció la medicina el muy famosísimo médico que se llamaba Galeno. De allí que todavía hoy a los médicos le dicen los galenos, pero era por el Galeno que vivió en Pérgamo, que ejerció la medicina en Pérgamo. Fundó una escuela allí de medicina. Pero medicina no como hoy. Era investigador, hacía algunas cosas, pero entre medicina y curandería, y había cualquier cantidad de rituales, mezclas extraños con relación a ello. Una ciudad sumamente difícil para la fe, sumamente difícil para la fe, porque donde mirases allí había un templo o al dios tal o a la diosa tal o al emperador tal, porque en tales templos les ofrecían a esas personas o a esos dioses o a esos emperadores, les ofrecían incienso, les llevaban ofrendas, había que la gente proclamaba, no, ese es el Señor, César es el Señor. Y inclusive en los tiempos ya de la cristiandad, a los cristianos se les forzaba a que le quemasen incienso a esos dioses y a que dijesen que César era el Señor. La primera pregunta que le invitaría a que nos hiciésemos en esta introducción es la siguiente: ¿qué haríamos nosotros si nos hubiese tocado vivir en Pérgamo? Vivir la fe en un ambiente como Pérgamo, rodeados de esos espacios, pero que no son solo espacios, de esa cultura, de esas leyes, de esas obligaciones, entre comillas. Vamos con el mensaje a la carta de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Leemos completo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En primer lugar, consideremos la identidad del que escribe. ¿Quién escribe? Sabemos que es el Señor Jesucristo, pero ¿cómo se identifica Él? ¿Quién escribe? Él dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. A cada iglesia Él se referirá de sí mismo con un emblema característico, con una descripción particular. Y a la iglesia de Pérgamo Él le dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y no deja de ser sumamente sugestivo el hecho de que el Señor se presente de esta manera. Juan ya lo había visto, Apocalipsis 1:16, cuando tuvo la visión del Señor Jesucristo, Juan dijo, de su boca sale una espada aguda de dos filos. Juan diría, ¿pero qué significa? Que de la boca del Señor Jesucristo sale una espada afilada, doblemente afilada. Y definitivamente hace referencia a ese hecho, ese aspecto, esa característica, esa figura del Señor hace referencia a su palabra, a su hablar. Las palabras que salen de la boca del Señor, escúcheme esto, las palabras que salen de la boca del Señor Jesucristo, que es la misma palabra de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios, las palabras que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que han salido de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo, es como dice en Hebreos. ¿Recuerda Hebreos capítulo 4:12? Allí dice que la palabra de Dios es viva, pero dice que es cortante y más cortante que toda espada de dos filos, que es hiriente, podríamos decir, que es hiriente, que tiene el poder, la palabra del Señor tiene el poder de llegar a lo más recóndito, de llegar a lo más profundo, de llegar a la parte más interna de nuestros pensamientos y allí hacer su obra. ¿Sabe? No es un bálsamo. No se presenta aquí la palabra del Señor como algo suavecito, como algo en lo cual podamos de momento sentirnos como que muy tranquilos. No, se presenta más bien como algo que nos puede herir, porque para eso es la espada, como algo que nos desafía, como algo que nos puede herir. Y sabe, yo quiero decirle en esta mañana, necesito decirle en esta mañana al considerar esta palabra, que la medicina llegará después, pero antes de que Dios pueda darnos su medicina, Él tiene que herirnos con su palabra. La palabra de Dios tiene que herir nuestras vidas, tiene que herir nuestros pensamientos, tiene que herir nuestros corazones, tiene que cortar en nosotros y hacernos sangrar antes de que después venga la medicina de parte de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. La palabra de Dios primero viene a nosotros y nos va a herir con su agudeza, nos va a cortar con su filo. ¿Por qué nos va a cortar? Porque nos va a decir, estás viviendo mal. ¿Por qué nos va a cortar? Porque nos va a decir, eso que tú estás pensando no es agradable delante de los ojos de Dios. Esos deseos que tú tienes no agradan a Dios y son deseos oscuros. Y la palabra vendrá y nos cortará y nos dolerá y nos incomodará. Pero cuando nosotros nos dejamos cortar con la palabra del Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, entonces luego vendrá la medicina del Señor y vendrá la cura
y vendrá la sanación, vendrá la sanidad para nuestras vidas. Eso hace la palabra del Señor. No nos conviene engañarnos, no nos conviene tratar de quitarle el filo, tratar de suavizar la palabra. No podemos, no nos conviene, no debemos. Eso es lo que hacen las falsas sectas. Eso es lo que hacen los falsos mensajeros de Dios. Suavizan la palabra, le quitan el filo para que le agrade a todo, para que no incomode a nadie, pero al quitarle el filo y al suavizar la palabra, se alejan de la verdad. Porque no está establecida si la palabra, ni nosotros podemos hacer eso con ella. Dios nunca obrará en contradicción a su palabra. Dios nunca obrará al margen de su palabra. Dios honra su palabra y actúa siempre en base a su palabra. Entonces el Señor se presenta en primer lugar como esto, el que tiene la espada aguda de 2 filos y dice esto. Vamos al mensaje. En segundo lugar, consideremos. Qué bueno que el Señor no es el Dios que solamente tendrá cosas negativas que decir y que solamente ve lo malo. No. El Señor siempre muestra primero todo lo positivo, por lo menos así lo hace con estas iglesias, y luego va a la parte que tiene que censurarle. Pero aquí tenemos los elogios del Señor. Versículo 13. Lo primero que el Señor hace con la iglesia de Pérgamo, tendrá que decirle algunas cosas fuertes, pero lo primero que Él dice es elogiarle. Le elogia y reconoce los aspectos positivos de esa iglesia. Que siempre tengamos presente, cuando el Señor elogia, lo hace de verdad. No tiene ningún interés de congraciarse, no lo hace fingidamente. Los elogios del Señor proceden de la verdad, proceden de sinceridad. Y entonces el Señor elogia a la iglesia de Pérgamo. Y estos elogios que el Señor dirige a los creyentes de Pérgamo nos dan una base suficiente para entender que la fe que ellos vivían era una fe real, era una fe genuina, era una fe verdadera. Tenían ciertos problemas, pero la fe que ellos tenían era real. Y es lo que se desprende de las palabras que el Señor Jesucristo le dirige. ¿Qué le dice? Versículo 13. Conozco tus obras, sé dónde moras. Como que yo sé dónde estás. Yo sé en qué posición te encuentras. Yo sé en qué lugar te encuentras. Que moras donde Satanás tiene un trono. Ese asunto, hermanos, hay tiempos, hay épocas, hay espacios donde por razones de los propósitos de Dios, el Señor permite que Satanás se afiance y establezca una base de operaciones y establezca un trono, entre comillas. Satanás había establecido su trono en Pérgamo, ya sea por la idolatría, por los templos abundantes que estaban allí, a Zeus, a los otros dioses, la adoración al emperador romano. En todo lugar donde a una criatura, donde a un hombre, donde a una persona se endiosa, ahí tenga usted por seguro de que ahí está una obra de Satanás establecida. Cuando los hombres, cuando las sociedades, cuando los países comienzan a idolatrar a un hombre, sea donde sea, en el tiempo que sea, la obra de Satanás está allí presente. Porque ningún hombre es digno de ser endiosado, de ser adorado, de ser exaltado, de ser alabado, de ser puesto en un pedestal. Ninguno, solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo.
Y nosotros, lamentablemente, nosotros estamos pero al filo también de eso y sabemos en experiencia propia, los venezolanos, de qué se trata, porque también lo hemos vivido, así en nuestra historia reciente, en nuestra historia pasada, pero también en nuestra historia presente. Entonces Satanás tenía un trono afirmado allí y el Señor le dice a la iglesia: yo sé que tú vives y estás allí donde Satanás tiene su trono establecido, en una situación muy difícil. Y el Señor le dice: pero retienes mi nombre a pesar de que estás allí donde está Satanás. No has negado mi fe, y ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, donde mora Satanás. Eso dice el verso 13. Yo quiero que consideremos tres características en base a este versículo, tres características que nos hablan de una fe genuina, tres características de la auténtica fe. ¿Sabe que la Biblia habla de fe no fingida y por lo tanto por oposición hay fe fingida? De que hay verdadera fe y hay falsa fe, de que hay verdadera relación con Dios o hay una situación de idolatría. Ahí hay tres características que se desprenden de esas palabras que el Señor dirige a Pérgamo. La fe genuina, una fe verdadera, podríamos decir en base a este texto, es una fe que se vive en medio de oposición espiritual. Siempre, siempre, siempre. La verdadera fe, donde alguien comienza a poner su confianza en el Señor, Satanás se levantará para hacerle oposición. La verdadera fe siempre se realiza, se vive, se experimenta en medio de oposición. El apóstol, uno de los apóstoles, en sus escritos dirían: no se sorprendan del fuego de prueba que ha caído sobre ustedes. Es lo normal. Si somos del Señor y vivimos en un mundo donde Satanás opera, ¿qué cree usted que sucede con los hijos de Dios en medio de un mundo donde Satanás opera? Se nos hace la guerra, se nos hace oposición. Y por lo tanto no deberíamos, dice, sorprendernos de ello. Y el Señor le dice a esta iglesia: sé que vives en medio donde Satanás tiene su trono. La fe verdadera, entonces, en primer lugar, una fe genuina, una fe auténtica, se vive en medio de la oposición. Acostumbrémonos a enfrentar oposición como cristianos, como hijos de Dios. Acostumbrémonos a entender de que hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos hacen la guerra como cristianos, como creyentes, que se oponen a nuestra fe, que intentarán derribarnos de nuestra confianza y nuestra comunión con el Señor. En segundo lugar, es una fe que se sostiene y reafirma aún en medio de gran dificultad. Las palabras que el Señor le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, es como que otros abandonan, otros tiran la toalla, otros, cuando vienen las dificultades, como dijo el Señor Jesucristo, se apartan, caminan con Dios. Dice: yo camino con Dios mientras todo vaya bien, pero cuando comienzan a tener aflicciones, cuando comienzan a tener que enfrentar situaciones difíciles por causa de su fe, entonces dicen: por aquí es más derecho, y se apartan del Señor y se apartan de la palabra. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero de Pérgamo, entonces el Señor le dice: has retenido mi nombre, y mientras otros han negado, tú has retenido mi nombre. Has guardado la fe, no has negado la fe. ¿Hasta qué punto? Y esto nos lleva a la tercera característica. ¿Hasta dónde se debe retener la fe? ¿Hasta dónde se puede retener la fe?
¿O hasta dónde se mantiene la llama de la fe encendida en medio de las dificultades? Y de Pérgamo se dice, aún en medio de la muerte, cuando llevaron al Antipas, dice el testigo del Señor, lo llevaron al martirio, aún Pérgamo allí se mantuvo. Es que la verdadera fe, a medida que va afianzándose, entonces dice, no tengo nada que perder. Teniendo al Señor lo tenemos todo. Y por otro lado, si negase al Señor, ¿qué me queda? Y si dejamos al Señor, ¿qué nos queda? Y si le damos la espalda al Señor, ¿con quién nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Y si niego al Señor y digo, no, yo prefiero dejar al Señor, ¿con qué nos quedamos? Nuestra vida está escondida en el Señor. Nuestro tesoro está en la misma persona del Señor. Nuestra riqueza está en el Señor. Todo, nuestra gloria está en el Señor. En el Señor. Aunque es una fe imperfecta la de Pérgamo, está dispuesta a entregarla todo, inclusive llegando al martirio si fuere necesario. El Señor le dice, pero tengo algo contra ti. Tercer punto. Y viene el reproche del Señor. El Señor dice, yo sé que estás en una situación difícil, que te has mantenido, que no niegas mi nombre, que has guardado la fe. Te has sostenido, das testimonio, te has sacrificado, pero tengo algo contra ti. Tengo unas pocas cosas, dice literalmente, tengo unas pocas cosas contra ti. Que el Señor nos ayude a todos. Que el Señor nos ayude a todos a no cerrar nuestro oído a lo que el Señor tenga que mencionarnos, a lo que el Señor tenga que decirnos. Si nosotros solamente queremos escuchar las cosas agradables, vamos a estar en problemas. Tenemos que abrirnos y estar dispuestos a escuchar cosas que el Señor nos tenga que decir que tal vez no nos resulten agradables. Pero a veces nos cuesta escuchar. Y nos cuesta escuchar, al esposo le cuesta escuchar a su esposa, y a la esposa le cuesta escuchar a su esposo, y a los hijos le cuesta escuchar a la madre o al padre y no quieren escuchar. Y a veces el amigo no quiere escuchar al amigo y nos molestamos y nos ponemos bravos porque nos dicen una cosa. Y si eso pasa con nosotros que nos vemos cara a cara, ¿cómo será con el Señor que no lo vemos y que no escuchamos su voz audible y que no nos mueve el brazo y que no nos... cuando Él nos tiene que decir algunas cosas que nosotros no estamos viendo? Y entonces el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Comienza a decirle. Todo lo que le menciona, versículos 14 y 15, es un asunto espiritual. Hay un asunto allí espiritual, hay un problema espiritual. Hay un problema espiritual en medio de la iglesia. Y aunque hay verdadera fe, y aunque se ha mantenido en el tiempo a pesar de las dificultades, hay algo allí que no está correcto, que no está bien y que hay que arreglar. El Señor le dice, tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tendríamos que irnos al Antiguo Testamento y ver allá qué hizo Balaam, qué pasó con Israel y Balaam y todo ello. Pero lo resume en lo siguiente.
que enseñaba a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Sabe? La falsa espiritualidad comienza a manifestarse en medio de la iglesia cuando se permiten cosas que Dios aborrece. Cuando una iglesia comienza a permitir cosas que Dios reprueba, se le abrió la puerta a la falsedad, a la falsa espiritualidad. Cuando un cristiano comienza a permitir cosas en su vida que Dios no aprueba, sigue siendo cristiano. Pero abrió una puerta a la falsedad, a falsa espiritualidad en su vida. Si más o menos me hago entender. No es que dejó de ser cristiano, pero vamos a decirlo así, se contaminó. Vamos a usar esa palabra. Sigue siendo cristiano, pero hay cosas que no están bien y es lo que le dice el Señor a ellos, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que estás permitiendo que en la iglesia estén los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cómo se te ocurre que vas a dejar que ellos estén en la iglesia? ¿Y cómo es posible que vas a dejar que en la iglesia estén los que tienen la doctrina de los nicolaitas? ¿Sabe? A veces queremos nosotros ser más buenos que Dios. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios. A veces queremos ser más compasivos que Dios y más sabios que Dios. Y si el Señor dice, no los puedes dejar allí, nosotros decimos, Señor, pero pobrecito, vamos a darle una oportunidad, no seamos tan estrictos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. ¿Sabe? Porque Dios no solo es misericordioso, que lo es, y ninguno como Él en misericordia, grande en misericordia. Pero el Señor también es el Dios fuerte. Él dice de sí mismo que es el Dios fuerte, el Dios celoso, el Dios que aborrece toda especie de mal y nos llama a vivir la vida y la espiritualidad sin mezcla. Sabe que Dios es exclusivo y Él dice, me vas a adorar a mí, pero no quiero que adores a nadie más. Y ninguno otro. Y dice, soy yo, dice el Señor, y ningún otro. Y le dijo al pueblo de Israel, no vas a tener dioses ajenos delante de mí, solamente yo. Y entonces de allí el problema con Israel todo el tiempo era que les parecía atractivo. No, pero aquellos lo hacen y ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? No, pero aquellos también hacen esto y ¿por qué nosotros no podemos? Y era la guerra constante del Señor contra ellos. Y el Señor quiere, como lo mencionamos en algún momento, no solamente un rincón en nuestro corazón, no quiere un rinconcito de nuestra vida, quiere el trono de nuestra vida, quiere el trono, el primer lugar, y no solo que lo quiere, es digno de ocuparlo, es digno de ocuparlo. Mezclar, al añadir otras cosas, se pierde la pureza. El problema de hoy día con la cristiandad, el problema de hoy día con la iglesia, ya no es tanto de la radicalidad, sino que ahora estamos en el otro extremo, de que vemos cada cosa, de que se ve cada situación en las iglesias, hay cada asunto dentro de nuestras prácticas de fe, que no sé de dónde salieron, pero de la palabra de Dios no salieron, del consejo del Señor no salieron. Retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, le dice el Señor. Permítame expresarlo de esta manera.
necesitamos ser celosos, ser cuidadosos, ser quisquillosos con nuestra fe. Sea cuidadoso con lo que se permite pensar. ¿Usted sabe? ¿Sabe que no podemos darnos la libertad de darle rienda suelta al pensamiento y pensar lo que se nos... No, amarre bien sus pensamientos para que honre a Dios con sus pensamientos. Amarre bien sus palabras para que no digamos cosas que no debemos decir. Agarre su corazón, sus emociones, sus atractivos, las inclinaciones del corazón y métalos en el carril de la palabra de Dios. Y doblegue su corazón y doblegue su voluntad. No podemos dejarnos arrastrar porque no es que me provocó, es que yo quise hacerlo, es porque no. Estamos llamados a vivir para el Señor, aunque tengamos que morir para nosotros mismos. ¿Ve? Y no es morir a lo bueno, es precisamente morir a lo que nos afecta, a lo que nos daña, a lo que nos destruye, a lo que nos aleja del ideal de Dios. Pensamientos, no lo sé, no sé cuáles son. Todo comienza casi siempre allí en los pensamientos, pero también costumbres. Y de allí que la palabra de Dios nos llama a vivir una vida nueva. Y estamos acostumbrados a vivir de una forma, pero la palabra de Dios viene a nosotros para ayudarnos y enseñarnos a vivir de otra manera y a establecer nuevas costumbres. Pecados, doctrinas, gustos, placeres, no lo sé. El Señor le dice, pasamos al punto número 4. Por lo tanto, verso 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto. ¿Sabe? Hay quienes piensan y quienes dicen, Dios no castiga. Eso es mentira. Olvídese de eso. Dios sí castiga. Lo dice Él mismo, lo dice su palabra. Dios sí castiga. Dios juzga, Dios castiga, Dios disciplina. Hay quienes piensan que Dios va a dejar que cada quien haga lo que quiera con su vida y nunca le habrá de confrontar. Pero la Biblia dice que Dios le hará frente con su autoridad a aquellos que viven en rebelión contra Él. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Por ejemplo, Hebreos 12:6 dice que Dios azota, ¿recuerdas la frase? Y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. En Jeremías 30:11 también hay otra referencia al castigo del Señor, ¿no? Ahora, Dios castiga porque nos quiere destruir. Dios castiga porque nos ama. Dios castiga porque nos quiere corregir. Porque es necesario que seamos castigados. Es como la psicología de nuestros tiempos. Ahora el punto es, los niños no se les puede castigar. Se trauman. Se les hace daño. Y por ahí usted verá cualquier cantidad de memes, se les dice así, ¿no? Por las redes y tal. Y sale una chancleta. Y dice, esto era lo que usaba mi mamá, y aquí estoy. Pero ahorita lo pueden poner preso si usted le da un chancletazo a un muchacho. Y la Biblia dice, el muchacho consentido, que nunca le pusieron dice, avergonzará a su madre. Eso dice la Biblia.
Dice, el que ama a su hijo lo va a corregir y lo va a castigar desde pequeñito. Pero el muchacho consentido que nunca lo corrigen, que nunca lo castigan, dice, será una vergüenza para su familia. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿y Dios nos dejará a nosotros así al...? No, también nos pondrá el freno. Y el freno que el Señor nos coloca, la disciplina que el Señor nos coloca, muchas veces nos ponen apuros, nos ponen en 3 y 2. Y será necesario que así sea para nosotros. El Señor le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. ¿Cómo va a venir? Entonces vendrá en juicio, vendrá en castigo, vendrá en disciplina. Pelearé contra ellos, dice el Señor. Vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice que va ¿a qué? A pelear. Que el Señor dice que va a pelear contra ellos. Y decimos, nuestro Señor es Dios de paz, nuestro Señor es Dios de amor, pero ¿sabe? Él también es el Dios de los ejércitos. Él también es aquel que dice poderoso en batalla. Él también es aquel de quien dice la Escritura, levántense las puertas para que entre el Rey de la Gloria, para que entre el Señor de las batallas, como dice en el Salmo 24. Terminará todo el pasaje, el mensaje a esta iglesia con una promesa doble, maravillosa. El verso 17 dice, al que venciere, y cada uno de nosotros debe aspirar, cada uno de nosotros debe procurar ser de los que van a calificar para vencer. Al que venciere, y usted propóngase vivir la vida formando parte de ese grupo de personas que van a vencer, porque no es automático, porque no sucede sin colocar la voluntad, sin colocar la disposición. No sucede solamente con decir, bueno, yo he creído y ya soy vencedor. No sucede así, no sucede de esa forma. Al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del maná escondido. Hay privilegios, hay bondades que Dios ha reservado como premio para los suyos. Siempre será algo por lo cual usted diga, el Señor tiene reservado una recompensa, yo quiero ganármela. ¿Sabe que Dios tiene premios? Lo hemos mencionado en otras oportunidades, que Dios tiene premios para los suyos, que Dios tiene premios para los vencedores, que Dios tiene premios para aquellos que le sirven fielmente, que Dios tiene recompensas para aquellos que se guardan en integridad para Él, que Dios recompensará cada sacrificio, entre comillas, cada sacrificio que nosotros hagamos por causa de nuestra fe. Dios tiene recompensa y dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Cosas que el Señor tiene guardadas, cosas que el Señor tiene allí en espera solamente para lo suyo. Y le daré una piedrecita blanca, parece cosa de niños, con un nombre nuevo que nadie conoce, sino solo el que la recibe. ¿Qué cosas tendrá el Señor reservadas para los suyos? Que dice la Biblia que no han subido en corazón de hombre, que nadie ha imaginado, que nadie jamás sospechó, y Dios las tiene reservadas para los suyos. Cosas que si usted las pudiera colocar en una balanza, no hay nada que usted pueda colocar del otro lado que le haga contrapeso. ¿Qué puede colocar usted del otro lado? Que resulte más valioso, que resulte más grande, que resulte más, no sé si usar la palabra emocionante, que lo que Dios ofrece. Un Señor que pudo hacer miles y miles y millones de estrellas, todas diferentes unas de otras.
Un Señor y Dios que nos rodeó de toda una creación que hasta el día de hoy todavía nos asombra y todavía estamos descubriendo cómo que funciona, cómo que está allí. ¿Qué no tendrá? ¿Qué cosas tendrá escondidas, guardadas, para cuando nosotros nos presentemos delante de Él? ¿Qué cosas tendrá que Él dice, no importa, puedes dejar esta vida por... Te tengo una mejor. Te tengo una mejor. Te tengo una mejor. Y entonces nos llama y dice, pon la mirada más allá. Puede ser que estás sufriendo, puede ser que estás pasando dificultades, puede ser que tengas que hasta enfrentar el martirio. Y no puede ser que se nos ericen los vellos, es decir, enfrentar el martirio. Y puede ser, y que el Señor diga, pero tranquilo, tienes una vida sin fin, y yo te tengo grandes cosas acá esperándote. ¿De qué tipo es nuestra fe? ¿De qué tipo es nuestra fe? Vaya ganando todas las victorias que tiene que ganar. Propóngase vencer sobre todas aquellas cosas que tiene que vencer. No se conforme, no se quede así. Permita que el Señor le enseñe a ganar la victoria, a crecer espiritualmente, a sobreponerse. Que ningún pecado lo domine, que ningún mal hábito lo domine, que ninguna adicción lo tenga usted esclavo allí de una adicción. Hombres, seamos puros de pensamiento, que el Señor nos ayude y que usted pueda ganar la victoria para ser una persona, un hombre de ojos limpios, que usted pueda mirar a una mujer con transparencia en sus ojos, con integridad en su corazón, sin malicia, sin maldad, sin impureza de pasiones vergonzosas y oscuras. Seamos limpios. Y eso es una batalla que se tiene que ganar. Vivimos en un mundo que le hace culto a la inmoralidad. Todo está envuelto en inmoralidad, manchado con la inmundicia. Y nosotros estamos llamados a vivir de una vida diferente. Pero las mujeres no la tienen tampoco más fácil, ni en ese aspecto ni en ningún otro. Y el Señor les llama también a ustedes, mis hermanas, a pensar no como la sociedad dice, como la palabra de Dios dice, y a ocupar el lugar que tienen que ocupar como la palabra de Dios lo establece para ustedes, como hijas del Señor, como coherederas por la gracia del Señor. Hermanos, líderes y servidores de esta iglesia, no estamos llamados a establecer a la iglesia, a establecer la iglesia del Señor conforme a nuestro gusto, sino conforme a la palabra de Dios. Ni a gusto mío, ni a gusto suyo, ni de ningún otro, del Señor que le estableció allí. Y en este proceso vamos todos creciendo, y vamos todos y tenemos que aprender todo. Y hoy pensamos una cosa y puede ser que mañana lleguemos al convencimiento de que la palabra de Dios nos lleva por otra línea. Pero estamos para honrar al Señor, estamos para establecer el señorío del Señor, valga la redundancia, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Si usted es cabeza de familia, preocúpese, ore, busque que el Señor tenga un trono establecido en su familia. Y si el enemigo ha estado entronizado, hágale la guerra hasta que lo saque de allí, sáquelo de su corazón, sáquelo de su familia, que no tenga cabida, que no tenga lugar. Pérgamo, algunos piensan que significaba lugar alto, posiblemente por estar en la montaña, por haber sido edificada allí. Hasta el sol de hoy solamente quedaron ruinas, ya no se llama así, todas esas famosas obras pasaron, toda su importancia quedó a un lado, el nombre persiste.
allí en la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia persiste. Nuestras vidas, hoy estamos acá, pero mañana no estaremos. Mañana no estaremos, no acá en esta tierra, por lo menos, aquí no estaremos. Nuestros días son finitos, nuestros días están contados. Pidamos al Señor sabiduría. Pidamos al Señor sabiduría. No sabemos qué vamos a enfrentar, pero sabemos quién está con nosotros. Sabemos quién está con nosotros. Pídale al Señor que le quite el miedo. Pídale al Señor que le quite el temor a lo que sea. El temor al hombre, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte. No estamos para tener miedo a nada de eso, porque tenemos un Dios y Señor que venció sobre todas las cosas, inclusive a la muerte. No hay nada que temer. Entonces el temor es un engaño siempre y nos pone un lazo, como dice la Biblia. El temor pondrá un lazo, una cadena, nos tendrá una opresión allí. El Señor nos llamó a libertad. El Señor venció la muerte. Nosotros no tenemos, si estamos en Él, no tenemos nada que perder y tampoco nada que temer. Y sin embargo, cuando tengamos temor, haga lo que dijo el salmista: en el día que temo, en ti confío. Y usted con temor y todo, usted dice, pero voy en el nombre del Señor.